durante todo el tiempo que estaremos platicando, para que puedan formular sus preguntas, para que Alberto Gorroñogoitia pueda responderlas al final de la plática. También me gustaría pedirles, por favor, que nos escribieran desde dónde se están conectando para saber exactamente la latitud en donde están y poderles decir buenas noches o buenos días o buenas tardes. Se los agradeceremos muchísimo. Y en lo que las personas nos ponen todo, digamos, de dónde nos están saludando, me gustaría también agradecer muchísimo a todos los estudiantes de la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias de la universidad que se conectan. Ya vi, por ejemplo, ahí a Pablo Hernández, ya vi a Bruno, muchas gracias por conectarse. Y también me gustaría agradecer a todos y todas ustedes por estar aquí. Y aquí ya me empezaron a poner, muchísimas gracias, Joel Ramos, desde Nayarit, desde el Comité de Jóvenes de Caja Popular Mexicana, muchas gracias. Tamara desde Querétaro, muchas gracias. Desde Irapuato, Guanajuato, desde Caja Popular Mexicana. Juan Alberto Hernández Torres, estudiante de maestría de nuestra universidad. Muchas gracias, Juan Alberto, qué bueno que te conectas. Álvaro Luengas, desde Ayotla, Iztaluca, Estado de México. Muchas gracias por conectarse. Julieta Pérez del Nodes, Choloyán, Puebla, de Cooperativa Unisol. Muchas gracias. De Miahuatlán, Oaxaca, muchísimas gracias. También gracias a Daniel Cubría por conectarse desde la Ciudad de México. Qué bueno que están todos y todas con nosotros el día de hoy. Para no tardarnos más en comenzar esta plática, mira, ahí viene Alejandro Velázquez, exalumno de Querétaro, muchas gracias. También a Rosalba, desde Cajas Igualpilli, en Tonalá, Jalisco. Ayer estuvimos por tus tierras, por Jalisco. Rosalba, qué bonita tierra tienes. Bueno, antes de comenzar o darle el micrófono, ceder el micrófono a Alberto, me gustaría presentarlo y leer un poquito de su semblanza para que podamos, para que lo conozcan un poquito más. Ya lo conocerán ampliamente, pero Alberto Gorroñogoitia Iturbe es ingeniero de caminos, canales y puentes. Fue cofundador de LKS y director general de LKS Ingeniería entre 2005 y 2015. Desde 2015, desde esa fecha, es vicepresidente de la Corporación Mondragón y director general de la División de Ingeniería y Servicios. Es miembro del Consejo Industrial y del Consejo General de la Corporación Mondragón, así como miembro del Consejo Rector de Mondragón Inversiones y del Patronato de la Fundación Mondragón. Además, es consejero de nuestra Universidad Mondragón, México. Alberto, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu espacio y tu tiempo para platicar con todos nosotros y con todas nosotras sobre este tema. Adelante, Alberto, tienes apagado tu micrófono, si le das, listo. Muchas gracias, Rafa. ¿Me oís? Sí, fuerte y claro. Muy bien, muchas gracias. No sé si voy a dar la talla después de las cosas que me has dicho, eso de clase magistral y tal. Espero que por lo menos os sirva de algo. Primero, buenas tardes a todos. Y muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla compartiendo estos minutos en los que voy a intentar plasmaros brevemente la historia de una de las cooperativas de la corporación. Una experiencia yo creo que bonita y diferente a la mayoría de las experiencias que hemos tenido en Mondragón, y espero que os inspire y os ayude en el futuro. Para empezar, primero tengo que compartiros un fichero que a ver si lo consigo. Bueno, no sé si estáis viendo. Ya estamos viendo tu pantalla, Alberto. Si le das exactamente ahí. Eso es, muy bien. Y perfecto, estamos viendo perfecto. Muy bien, estamos hablando de la empresa GSR. Pongo en el título una historia de intercooperación porque es así. Como la mayoría de cooperativas y negocios en Mondragón, desde su origen, casi todos ellos han sido fruto de cooperar con otras personas, con otras cooperativas, y en un ejercicio muchas veces de generosidad y de solidaridad muy importantes. Pues este caso también lo es.
Antes, me gustaría, para que entendáis un poquito el contexto, contaros en breves pinceladas un poco qué es Mondragón, aunque algunos de vosotros sé que lo sabéis bien, incluso mejor que muchos de los que allí estamos en el mismo Mondragón, ¿no? Bueno, decimos, aunque ahí no lo pone, a Mondragón le solemos llamar la experiencia Mondragón, ¿eh? En la medida que entendemos que Mondragón es y va a seguir siendo una realidad en permanente cambio, ¿eh? Permanentemente en construcción, decimos. Bueno, pues esa experiencia también decimos que somos un proyecto socioempresarial en la medida que además de hacer empresas rentables, sostenibles, queremos transformar la sociedad y el entorno que nos rodea, pues creando realidades empresariales y económicas más humanas, más justas, más equitativas. También compartimos principios y valores. Os he mencionado la solidaridad, la democracia, la transparencia, la comunicación, la equidad, la responsabilidad social y muchas otras, que van, como veis en el iconito este que está al lado, en nuestro ADN. Hoy en día muchos hablan de responsabilidad social corporativa y no sé hasta qué punto pues esos conceptos suelen ser más parte de una campaña de marketing que pues, un valor profundo de esas compañías, ¿no? También, como característica relevante no está esto, bueno, pues que todo nuestro modelo se basa en las personas, ponemos las personas en el centro y solemos decir que el capital está subordinado al trabajo y a las personas y no al revés, como es en la mayoría de las empresas de capital. Y lo plasmamos pues haciéndoles partícipes de la propiedad, de la gestión y de los resultados de las compañías, ¿no? Abarcamos 4 áreas de negocio, de las que os hablaré ahora, y tenemos presencia global en los 5 continentes. Decir que México es de los países donde más implantación exterior tenemos, yo diría que es donde más plantas productivas tenemos, 9 creo, en el mismo Querétaro tenemos la mitad de ellas, y es uno de nuestros países objetivo también en el futuro. Bueno, y Mondragón, no sé si vais a... Es un gráfico muy esto, pero bueno, en una pincelada también aquí. Los 4 círculos que veis ahí son las 4 áreas de negocio que os decía antes. Industria es el origen del grupo y de la corporación y es donde más cooperativas hay. En ese ámbito de industria pues estamos en torno a 90 cooperativas organizadas por divisiones, que son las que veis ahí, y en una de ellas, concretamente en la que presido yo, que es Ingeniería y Servicios, veis allí arriba a la derecha, se encuentra la cooperativa de la que vamos a hablar hoy. Decir que en estas divisiones hay cooperativas pues, muy diversificadas, pues hay divisiones muy dedicadas al sector de automoción, componentes de automóvil principalmente, tenemos divisiones en el ámbito de la construcción, del equipamiento de los bienes de equipo, también de la ingeniería y servicios, bueno, pues le damos un poquito a todo. En el ámbito financiero, las 2 entidades principales son el Laboral Cucha, es el banco cooperativo que creamos en el origen prácticamente de la experiencia con el objetivo de ayudar, como luego veréis, y apoyar las nuevas iniciativas de nuevos negocios y nuevas cooperativas. Y también tenemos ahí una entidad muy importante para nosotros, que es una entidad de previsión social, Lagunaro, que es, simplificando, pues como nuestra seguridad social particular. El área de conocimiento, donde el buque insignia es la Universidad de Mondragón. Vosotros estáis aquí incluidos en este círculo. Estamos hablando de la universidad más 14 centros de investigación, más centros educativos, hasta completar pues algo así como 12.000 o 13.000 estudiantes. Y el área de distribución, que veis abajo, aquí hay 5 cooperativas y la más relevante es Eroski, en el mundo de distribución, el retail, pues siendo una de las empresas referentes en el Estado español. Bueno, los números gordos ya los veis ahí, la mitad de la pantalla me la tapan las personas que estáis ahí, pero bueno, andamos rondando los 12.000 millones de euros de ventas, 95 cooperativas y 80.000 empleos.
¿Qué hacemos? Pues ya os he dicho, un poquito de todo. Esta es relevante antes de empezar a hablar de promoción y del propio GSR para que entendáis un poco el contexto, sobre todo lo que os voy a explicar a continuación. En una pantalla muy condensada, pues se ve prácticamente toda la historia de la corporación, ¿no? El hito más relevante es el que tenéis aquí, no sé si lo veis, pone José María Arizmendiarrieta, año 1941. Es el año en el que Arizmendiarrieta llega a Mondragón. El siguiente hito relevante es este que pone aquí, Escuela Profesional, 2 años más tarde. Don José María, 2 años más tarde al llegar a Mondragón, funda la Escuela Profesional, lo que es el embrión de la Universidad de Mondragón. Y en cierta manera también el embrión vuestro. Y dando un mensaje clarísimo de que la educación era el elemento clave para poder o intentar construir una realidad y un modelo de empresa diferente. El siguiente hito muy relevante es en el 55 con la constitución de la primera cooperativa, Ulgor, por los 5 fundadores que veis en la foto a la izquierda. A continuación, en el 59 nace Caja Laboral, el banco que, como veis, hasta los 80 ejerce de motor principal para la creación de nuevas empresas cooperativas y hacer crecer la experiencia y el propio grupo, hasta que en los 80, en el 87, como veis a la derecha, se constituye el grupo Mondragón como tal. Otro hito importante, veis ahí, no sé si veis la pantalla, si podéis leer. Hay otro importante aquí que habla del grupo Ularco en el año 64. Este es el primer grupo cooperativo que aglutina a las cooperativas en torno a Fagor y en torno a Mondragón, a la localidad de Mondragón, y de alguna manera la primera experiencia piloto del grupo. En el 67 Lagunaro, la seguridad social que os he dicho antes. Ausolagun en el 68, primera cooperativa dedicada con un objetivo único de dar empleo a las mujeres. Veis abajo Alecop en el 66, Alecop os sonará a algunos, pues pieza clave también en el desarrollo de este proyecto de la Universidad de Mondragón, México. Se crea en el 66. Ikerlan en el 73, primer centro de investigación en España. Y a partir ya de los 80, pues empieza ya a constituirse la corporación en términos similares a lo que ahora somos. Y por debajo veis pues muchísimas realidades, nuevas cooperativas y tal. Yo diría que de los años de mitad de los 50 a mitad de los 80 fueron absolutamente prolíficos en creación de nuevas realidades cooperativas, como ahora veréis. Y antes de entrar en GSR concreto, también merece la pena explicar un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Titulo ahí la promoción en Mondragón. ¿Cómo se han generado nuevas realidades cooperativas, ¿no?, en el seno de Mondragón? Bueno, pues yo distingo 2 grandes periodos, ¿no? El primero abarca desde los 50 hasta los 70, yo diría que incluso mediados de los 80 en España. Estamos hablando de un periodo de posguerra con muchísima pobreza, bandos divididos de la guerra, necesidades básicas sin cubrir. Por deciros algo, cuando salió Fagor y empezó a fabricar electrodomésticos, pues en España muy pocas familias tenían un electrodoméstico en casa, ¿no? Y además, y ayudó mucho a que esto fuese posible, una economía protegida, en este caso por la dictadura de Franco. Como consecuencia de esto, había una gran demanda potencial sin cubrir. Había un montón de necesidades que no estaban cubiertas. Y esto por sí mismo ya era una oportunidad, que se tradujo en la creación de nuevas cooperativas con muchísima capacidad de crecimiento y de tracción de nuevas actividades. A su vez, estas generaban nuevas cooperativas proveedoras de las anteriores, pues haciendo casi un círculo virtuoso de generación de empleo y riqueza distribuida enorme durante todos estos años. ¿Y qué hacía falta para que esto se diese? Mi padre solía decir
que en esos años hacer un negocio, montar un negocio y que no funcionase, pues había que ser bastante torpe, porque cualquier iniciativa empresarial que se hiciese con un poco de sentido común, pues tenía muchas probabilidades de tener éxito. Bueno, pues hacía falta promotores capaces y comprometidos, con ganas, mucha generosidad en el caso cooperativo, porque daros cuenta que muchas de las cooperativas que se crearon a partir de otras que ya existían para montar nuevos negocios. Las cooperativas que engendraban esos nuevos negocios renunciaban de alguna manera a llevarse parte de los resultados y de la riqueza que generaba la nueva cooperativa y se la cedía a los socios cooperativistas, ¿no? A los socios de la nueva cooperativa. Y obviamente, pues también desde entonces fue clave pues el banco cooperativo, ¿no? Caja Laboral, como veis, como os he contado antes, se constituyó casi en el origen, en el 59, y fue un instrumento absolutamente esencial para que esto fuese posible, porque financió prácticamente todas las iniciativas cooperativas en el País Vasco desde el año 60 hasta muy avanzado los 80. ¿Y qué pasa a partir de ahí hasta hoy? Pues que las cosas cambian. Empieza a oírse ese término de globalización. Los negocios pasan de operar en mercados locales y cercanos a abrirse al mundo, a abrirse a entornos competitivos mucho más exigentes. También las necesidades sin cubrir, estoy hablando principalmente de España y Europa, pues no son tan evidentes. La mayor parte de gente ya ha habido un gran desarrollo también en la clase media y hay mucha gente que ya tiene muchas necesidades cubiertas. Como consecuencia de esto, pues ya no hay tanta demanda como había 30 años antes o 40 años sin cubrir. Y consecuencia de esto, por tanto, ya las oportunidades no son tan evidentes como lo eran. Además, las que se detectan requieren cada vez mayores inversiones y cada vez asumir riesgos mayores. Y por otra parte, las cooperativas y las empresas que estaban ya operando cada vez tenían más dificultades, tenían más competidores, más exigentes, clientes, etcétera. Lo cual les hacía empezar a pensar en diversificar sus negocios, en abrir nuevos mercados, en dotarse de recursos y dimensión para abordar inversiones cada vez más potentes, etcétera. En definitiva, cada vez más complejo. Un contexto mucho más difícil que lo que había sido los años anteriores. Esto, como consecuencia, trae, pues, en un periodo largo, pues, generación de menos nuevas cooperativas. No es que no se hayan generado, pero se han generado, pues, a una velocidad bastante menor que las 3 décadas anteriores. Empezamos a ver modelos no cooperativos también, por ejemplo, todas las filiales que tenemos fuera, no tanto porque no haya vocación de cooperativizar, sino por la dificultad de trasladar nuestro modelo, pues, a otras culturas y a otras realidades. También las cooperativas que somos capaces de crear, pues, son más pequeñas. La capacidad de generar empleo, pues, comparadas con las primeras grandes iniciativas como Fagor y tal, pues son cada vez, no solo para nosotros, para todo el mundo, más difíciles y en consecuencia, pues, más difícil de generar empleo y el que se genera además más cualificado. Esto sí es un cambio importante. Por tanto, lo que se requería antes ya no vale. Ahora necesitamos profesionalizar la función de la promoción, tenemos que empezar a hacerla sistemática, cómo queremos y cómo podemos crear nuevos negocios y nuevas realidades cooperativas. Tenemos que empezar también a pensar en diversificar fuentes de financiación. Caja Laboral ya no es suficiente para apoyar los proyectos que surgen. Necesitamos otras fuentes de financiación. Nuevas fórmulas cooperativas, aquí nacen, pues, las cooperativas mixtas, cooperativas de segundo grado, cooperativas de otro tipo, que admiten que aparte de personas socias trabajadoras haya socios institucionales en las cooperativas. Y también de mayor generosidad, porque a la medida que a las cooperativas les cuesta más sacar su propio negocio, pues promover nuevas cooperativas y cederlas a sus trabajadores, pues requiere de alto grado de generosidad. Como consecuencia también de esto, la evolución de cooperativas del Grupo Mondragón, pues veis
pues que a partir de mediados de los 80, ya veis que entre mediados de los 50 y 80, pues el crecimiento es enorme en número de cooperativas y desde entonces se mantiene más o menos, se mantiene. No quiere decirse que no sea. Es cierto que hay cooperativas, como en todos los modelos económicos, pues que caen y que no pueden mantenerse. Hay otras que se fusionan y generan cooperativas más grandes y hay cooperativas nuevas también, pero muy, muy lejos de la actividad que tuvimos en las décadas precedentes. Y de todo esto, pues nace el modelo de promoción de Mondragón, pues de los últimos ya muchos años, ¿no? En esa profesionalización que os decía. ¿Y de dónde vienen los recursos para ayudar a promover nuevas cooperativas? Pues básicamente de la generosidad y de la solidaridad y de la intercooperación, como os pongo abajo, de los resultados de las cooperativas. Las cooperativas de Mondragón, el 15% de los resultados que generan destinan a proyectos de desarrollo y promoción de nuevos negocios. Destinan a unos fondos que veis ahí a la derecha, 3 vehículos principalmente, la Fundación Mondragón, Mondragón Inversiones y los fondos de promoción divisionales, las divisiones que os he explicado antes que había. Fruto de esos, y además con la participación de cooperativas como promotoras de nuevos negocios, pues salen las nuevas realidades cooperativas. En definitiva, todas, desde el origen, tienen que ver con la intercooperación, con la suma de unas cooperativas con otras. El lema que hoy decimos de Mondragón es, y el sentido de Mondragón tiene que ver con esto, ¿no? Solemos decir que sumar para multiplicar. Juntarnos porque creemos que somos más fuertes para generar este tipo de vehículos, para conseguir generar en un entorno cada vez más complicado, pues nuevas realidades. Una de esas realidades sois vosotros, ¿eh? Bien, y en este contexto nace GSR, en el año 2003. Fruto, en el 2001, en una reflexión estratégica, la Corporación Mondragón decide abordar el sector salud. En esa política de diversificación era un sector en el que apenas estábamos. En el 2002 se centra un poco el foco en el sector sociosanitario y más concretamente en el cuidado de personas mayores, lo que hoy se llama la Silver Economy, y en 2003 nace GSR. Nace con una persona, el primer promotor, una persona que ya tenía experiencia previa en este sector, una persona que acompañada por 2 socios estratégicos, 2 compañeros de viaje, que son esas 2 que veis abajo, Eusolan, una cooperativa, y Mondragón Inversiones, uno de los vehículos que habéis visto antes, que aportan soporte, estructura de apoyo para arrancar y también financiación. Y nace bajo la fórmula jurídica de cooperativa mixta, donde los 2 socios de abajo también participan en el capital, en la gestión y en los resultados, además de los trabajadores que se vayan generando en esta cooperativa. Nace con una misión, principalmente la tenéis ahí, ofrecer servicios sociosanitarios excelentes para mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades asistenciales. Aquí se dejaba un abanico más amplio que el de las personas mayores, porque posteriormente la actividad también se ha ampliado pues, a otros colectivos que no tienen por qué ser abuelos y abuelas. ¿Y por qué? Antes, siguiendo un poco el esquema de análisis, ¿no? De cómo generamos oportunidades y tal. Bueno, pues aquí el contexto, el mercado y la evolución de lo que estaba pasando, pues hacían bastante evidente que había una oportunidad de negocio, principalmente los factores que os he apuntado ahí, ¿no? La pirámide poblacional en España y en Europa en general, pues que se iba invirtiendo, cada vez había más personas mayores y menos jóvenes, la esperanza de vida no ha parado de crecer en los últimos 30 años, esto hacía pues un mercado potencial, pues de un potencial de crecimiento enorme. Además, era un sector en aquellos años muy poco estructurado y poco profesionalizado. Había muchas empresas pequeñas, pues de pequeños promotores que no sabían de esto
muchos constructores, por ejemplo, que edificaban pues una residencia de ancianos, no sé cómo les llamáis aquí, pero que no sabían cómo cuidar a esas personas ni cómo se hacía, ¿no? Era un sector de altísimo potencial de generar empleo y especialmente empleo femenino, también empleo de baja cualificación, que cada vez empezaba a ser más difícil encontrar oportunidades de trabajo, y también era un sector que presentaba una alta conflictividad laboral. Los sindicatos pues, han sido muy activos y siguen siéndolo en este sector en España. Por lo tanto, entendíamos que era una gran oportunidad. ¿Y cómo? ¿Y cómo respondíamos a esa oportunidad y a estos? Bueno, pues planteando una forma diferente de hacer en el sector, ¿no? Primero, con un modelo cooperativo, no existía en el sector y hoy en España sigue sin existir una cooperativa en este sector, aparte de nosotros, de GSR. Un modelo humanista y centrado en la persona, mucho más relevante en este caso por tratarse de cuidar a personas mayores, al que le dotábamos por la imagen de Mondragón, por nuestra experiencia, de una profesionalidad y seriedad que no existía en él, salvo contadas excepciones que no existía en el sector, también con un espíritu absolutamente innovador. Por ejemplo, fuimos los primeros que suprimimos las sujeciones a las personas mayores cuando dormían, las que tenían patologías, pues que les llevaban a tener riesgo de caerse de la cama, etcétera, pues fuimos los primeros que suprimimos, y nos centramos mucho en la gestión, en ser excelentes en cómo cuidar a esas personas y no tanto en ser propietarios de los activos y de las residencias. Posteriormente el mercado nos llevó a comprar y a invertir también en algunas de ellas, pero nuestra vocación era la de ser muy buenos gestionando, no tanto en tener muchos centros en propiedad. Y a partir de ahí, la evolución de GSR pues, ha sido exitosa. He distinguido 4 periodos, los primeros 3-4 años, primeros pasos, empezamos con esa persona que os he dicho antes y el soporte de los socios estratégicos a presentarnos a licitaciones públicas para adquirir experiencia y referencias. Conseguimos que nos adjudiquen algunas pequeñas. Empezamos a consolidar, aparte de la primera persona, algún equipo un poquito más, pues concretamente 3 personas que empezaban a tirar y a liderar el proyecto. Muchísima ilusión. Y algo muy importante en todo este periodo, el periodo y los siguientes. Hicimos foco en 2 ámbitos, en fundaciones municipales. Aquí esta actividad estaba casi toda cubierta, salvo por 2 operadores muy relevantes. El resto tenía que ver con fundaciones municipales, fundaciones que los ayuntamientos montaban para gestionar centros residenciales para cuidar a las personas mayores de esos municipios, pero que estaban muy poco profesionalizados, tenían casi todos problemas de viabilidad y de rentabilidad. Nos dieron la oportunidad de entrar, entramos en muchos, arreglamos la situación, les dimos la vuelta y fuimos ganando credibilidad e imagen en todo el sector. Y también hicimos foco en fundaciones religiosas. En este caso eran centros muy bien gestionados en general, en congregaciones religiosas de monjas principalmente, que tenían un problema. Aquí no era un problema tanto de gestión y de viabilidad, sino de futuro. Las monjas pues no tenían relevo generacional. No sé si aquí hay muchas vocaciones religiosas, pero allí no había muchas. Y tenían que dejar esos centros en manos de entidades que les diesen confianza, y confiaron mucho en nosotros. A partir luego vienen 4 años de consolidación del proyecto. Hay un hito importante, el socio inicial que os he dicho, Ausolán, vende su participación a otra cooperativa, que es el EKS Ingeniería, CREAN,
que acompaña este proyecto los siguientes 8 años, y es donde empezamos a ampliar un poquito nuestro mercado. Nosotros operamos en el norte de España, pero principalmente País Vasco, Cantabria, Rioja y Navarra. Aquí empezamos a salir ya de lo que es Guipúzcoa y Vizcaya, que eran los principales territorios, y a acometer nuestras primeras inversiones. Llega el periodo 2012-2014 y aquí el principal hito es el primero que veis ahí. Se planifica ya desde el 2012 una salida progresiva del socio estratégico, para que poco a poco las trabajadoras vayan haciéndose con la propiedad y la mayoría y el control de la cooperativa. Y en esos 4 años lo que se pasa es de tener el socio estratégico, tener un 75% del capital y del derecho y del control de los órganos, a darse la vuelta a la tortilla y cambiarse a un 25-75, un 25 en propiedad del socio estratégico y un 75% en manos de las trabajadoras. Y finalmente, hasta el último periodo, los últimos 6-7 años, pues han sido de crecimiento sostenido también. Ya somos referentes, yo diría, en el País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa y Vizcaya, y estamos en el top 3, yo diría que en el norte de España ya. Nos reconocen las instituciones, nos reconocen las familias, y tenemos un escenario, pues, de crecimiento importante. Aquí también marco en este último periodo esos nuevos servicios. Antes os he mencionado algo. Empezamos muy centrados en las personas mayores, y a partir del año 2020-19 empezamos a trabajar mucho también con otras personas que no tienen por qué ser mayores. Concretamente personas con enfermedad mental, con discapacidad, muchas patologías ligadas, por ejemplo, de gente joven a droga, etc. Bueno, pues empezamos también a abordar ese tipo de servicios. En definitiva, pues GSR, como os he dicho antes, de otras realidades, pues es fruto del apoyo de muchas cooperativas y del propio Mondragón, de la intercooperación y de la solidaridad. Fruto de la búsqueda sistemática de la oportunidad por parte de Mondragón, dotado de un equipo promotor capaz, también apoyado por sus socios estratégicos, y con un apoyo financiero también relevante, tanto de entidades financieras, pero sobre todo de Mondragón Inversiones, uno de esos vehículos que os decía antes que se utilizan para apoyar estas iniciativas. Bueno, la evolución de GSR, veis aquí dos indicadores, los ingresos, las ventas. Ya veis que no han parado de crecer desde su origen, superando ya los 42 millones, y este año, el año que viene, probablemente se acercarán a los 50 millones de euros. Y en la plantilla también, pues empezando con una persona allí en el 2003, que no aparece en el gráfico, a superar las 1000 personas actuales. Y como sumario, diría yo, sobre GSR, ¿no? Hoy, ¿qué es? Bueno, pues GSR cuida a más de 1500 personas mayores y personas con discapacidad y enfermedad mental. Está presente en los 3 territorios del País Vasco. En ellos son, yo diría que la empresa referente o la segunda. También en Navarra, Rioja y Cantabria. Gestiona 30 residencias, 13 centros de día y apartamentos tutelados. Da empleo a más de 1000 trabajadores, el 90% son mujeres. Lo hace bajo un modelo cooperativo, humanista, participativo y centrado en las personas. Lleva 20 años consecutivos creciendo, generando empleo cooperativo y distribuyendo la riqueza que genera. Y bueno, y como somos optimistas, pues digo que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? En definitiva, creo que es una historia de éxito cooperativo en pleno siglo XXI, una historia de personas para las personas y un excelente ejemplo de intercooperación. Y ya veis que GSR también tiene otra acepción, aparte de la que habéis visto en la primera o en la segunda transparencia. También significa generosidad, sencillez y respeto.
Y acabo pues con una cita de Arizmendiarrieta que tiene que ver con todo esto, con GSR, con la historia de GSR y con de las cooperativas que se han ido generando en la experiencia cooperativa en Aragón, ¿no? El mundo no se nos ha dado para contemplarlo, sino para transformarlo. Pues eso es lo que estamos intentando, pues no solo con GSR, sino con nuestro modelo. Y no tengo mucho más que decir. Espero que no os haya aburrido. No sé si he cumplido el tiempo, Rafa, o si me he pasado o qué. No, Alberto, perfecto, porque nos dejas mucho tiempo para las preguntas que han estado llegando de nuestras personas que nos están escuchando. Y si me permites, te voy a leer las preguntas. Les recuerdo a todos que el micrófono, perdón, el chat de la plataforma está abierto para que podamos formular preguntas. Y han ido llegando bastantes. Juan Alberto Hernández Torres nos pregunta que a qué se refiere en particular. Me parece, voy a omitir la primera pregunta que hiciste, Juan Alberto, porque me parece que quedó profundamente respondida en la última diapositiva que proyectó Alberto, pero que si puedes definir, por favor, Alberto, ¿qué es esto de reconversión de resultados? ¿A qué te refieres con reubicaciones? ¿Y qué te refieres con ayuda al empleo? Bien. Bueno, a ver, dentro de los vehículos que os he contado antes, el primero de ellos, la Fundación Mondragón, ahí me centraba en los 3 vehículos que destinamos a promover principalmente nuevas cooperativas, nuevos negocios, ¿vale? Pero el primero de ellos, la Fundación Mondragón, que se alimenta también de otro 5% de los resultados, tiene otros destinos también. Entre otros, me habéis preguntado sobre reconversión de resultados. Vamos a ver. La reconversión de resultados son aportaciones. Bueno, es un proceso en el cual las cooperativas de una división, antes habéis visto que el grupo industrial estaba organizado por divisiones. En cada división hay una norma que regula, en función de los resultados de cada cooperativa de esa división, se calcula entre las que ganan dinero y las que pierden, hay una forma de cálculo de tal manera que las que pierden dinero son receptoras de ayuda por parte de las que han ganado. De tal manera que una media hasta un máximo de un 15% de otro 15% añadido al que os he dicho antes, que aportan para los fondos de promoción y desarrollo. Un 15% adicional pueden llegar a destinar las cooperativas que han ganado dinero para ayudar a las cooperativas que han perdido, para reducir sus pérdidas, etc. Y digo hasta un 15 máximo porque depende de lo que haya ganado cada una y de lo que haya perdido. Pero la reconversión de resultados es, de alguna manera, las cooperativas que ganan aportan dinero a las que pierden para reducir un poco el impacto negativo de esas pérdidas. También habéis hablado de ayuda al empleo, creo. Me habéis preguntado, ayuda al empleo es dentro de ese fondo de Fundación Mondragón, uno de los destinos de una parte de los resultados se destina a crear un fondo para cubrir la prestación de desempleo, ayudar a los socios que están en cooperativas que están en dificultades y que sufren una situación de desempleo o de baja actividad, que no tienen actividad suficiente. Bueno, pues tenemos nosotros, igual que en los sistemas, el sistema general de la seguridad social en España tiene una cobertura para desempleo, en nuestro caso la cobertura para ese desempleo, el apoyo a las personas que están durante un periodo sin trabajo, pues para que puedan cobrar una nómina mensual. Y la tercera, ¿cuál era? Era ayuda al empleo. ¿Perdón? Reubicaciones. Reubicaciones. Pues reubicaciones también a través de Lagunaro, de esa entidad que os he dicho de previsión social, nuestra seguridad social, tenemos un mecanismo por el cual cuando las cooperativas pues pasan situaciones muy delicadas, incluso pueden desaparecer, y los socios se quedan sin trabajo, sin
cooperativa, porque su cooperativa ha desaparecido, esos socios empiezan, bueno, en la propia Lagunaro, la entidad de previsión social, lo que hace es gestionar la situación de esos socios, abriendo al resto de cooperativas del grupo la posibilidad de que reubiquen, reciban cuando necesitan plantilla, cuenten con las personas que están sin trabajo y sin cooperativa en ese momento. De alguna manera, las reubicaciones son gente que está sin trabajo, su cooperativa ha desaparecido y otras cooperativas del grupo lo que hacen es reubicarlas en sus cooperativas. ¿Vale? Muy bien. Pregunta Alberto, Juan Alberto Hernández dice, esta generación de sinergia que hay y que existe entre las cooperativas del grupo, ¿es solo al inicio de una cooperativa o es usual durante toda la vida del negocio que está en marcha? A ver, no he entendido bien esta sinergia, no te he oído bien. A ver, te la formulo de nuevo. Esta generación de sinergia que hacen entre las empresas del grupo, ¿se da solamente al inicio o en la creación de la cooperativa o todo el tiempo de la vida cooperativa de la empresa? No, depende. El ejemplo que os he puesto es un modelo de cooperativa mixta, que lo que normalmente se hace es acompañar a esa nueva cooperativa y a los socios de esa cooperativa en las primeras fases, y si el proyecto tiene éxito y va bien, pues como en el caso de GSR, pues la cooperativa que ha acompañado los mecanismos de apoyo que tenemos, poco a poco se van reduciendo y la cooperativa ya es autónoma, ¿no? Pero también tenemos otros mecanismos de acompañamiento pues durante periodos muy largos. No hay un plazo establecido, es en función de cómo va la cooperativa y si necesita más apoyo o no lo necesita. Perfecto, muy bien. Pregunta Julieta Pérez, si nos pudieras relatar un día en alguno de estos centros de GCR. Hombre, yo conozco los centros, pero no trabajo allí, no trabajo allí. Hombre, lo que os puedo decir es que primero, son centros donde ves situaciones muy delicadas y muy complicadas. No sé qué pasa, por ejemplo, en México, pero en donde vivimos nosotros, las personas mayores que acaban en un centro residencial, como los que gestionamos, son personas que están muy deterioradas o con deterioro cognitivo, temas psíquicos, etcétera, Alzheimeres, pues como os podéis imaginar, o un deterioro importante también físico. O sea, las personas que están más o menos bien físicamente y mentalmente, hace tiempo ya que no van a esos centros, se quedan en sus domicilios. Además, la política que se está propugnando es que se queden la gente en sus domicilios el mayor tiempo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegan a la residencia las personas ya requieren de muchísima atención y de muchísima asistencia. Yo lo que he vivido de cerca, pues la verdad es que primero impresiona porque ves a mucha gente pues con dolencias importantes, mayores, pero lo que sí se percibe allí es un cuidado, muchísimo cariño, muchísimo cariño. La gente, yo creo que la mayor parte de trabajadoras que hay en este sector son gente que tiene una componente de vocación, desde mi punto de vista, muy importante, porque es un trabajo duro, exigente, emocionalmente también muy intenso, porque ven morir todos los días a personas con las que han convivido durante mucho tiempo y sin embargo, pues ponen un cariño y no sé, lo mejor que tienen, ¿no? Yo creo que merece la pena, si tenéis la oportunidad de visitar de vez en cuando esos centros, si tenéis oportunidad para ver que en esos centros, por ejemplo, en la pandemia han sido muy criticados
en España, injustamente criticados algunos centros porque se morían muchas personas mayores y tal, y no tenía nada que ver con malos cuidados ni malas prácticas, sino porque desgraciadamente la pandemia pues, se cebó muchísimo en las personas mayores, ¿no? Pero yo diría que el día a día, sobre todo lo que desprende es dedicación, cariño y mucho amor. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Pregunta José Luis Lecona Roldán. Mondragón Inversiones o Mondragón Fondos de Inversión está considerando poner en marcha su propia aceleradora de negocios para apoyar la puesta en marcha, consolidación y eventual escalamiento de los emprendimientos de alumnos de la Universidad Mondragón, de forma similar al modelo emprendedor de Israel. Hombre, si la pregunta es si está pensando a corto plazo alguna iniciativa aquí, pues no, eh, hasta ahora no se ha previsto, pero bueno, no hay que descartar nada. Daros cuenta que nosotros os he intentado explicar el modelo un poco de promoción de nuevos negocios, ¿no? En Mondragón. Nosotros no hemos, desde hace 4 o 5 años participamos con otra entidad pública en España en un fondo de apoyo a startups, a nuevas iniciativas, sobre todo en el ámbito tecnológico y de alto riesgo, ¿no? Y lo que estamos haciendo es aprender, porque nosotros este tipo de herramientas, de incubadoras, que están muy de moda ahora, donde invierten fondos y fondos que lo que pretenden es pues pegar pelotazos y sacar la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible. Nosotros lo que estamos es experimentando en aquellas startups, iniciativas que entendemos que pueden interesar a las cooperativas de Mondragón o a alguna de las cooperativas, o que vemos potencial de poder gestionar nosotros y generar actividad industrial y empleo, pues participamos e invertimos en ese tipo de iniciativas. Pero ya os digo, yo creo que todavía necesitamos un poquito más de aprendizaje en este ámbito. Llevamos 6 años, hemos invertido ya pues algo así como en total pues más de 20-25 millones, pues en unas 15 o 16 empresas pequeñitas, tecnológicas, y estamos viendo un poquito a ver cómo tenemos que adaptar nuestro modelo también a esa realidad. Muy bien. Pregunta Jonathan Linares. Mencionaste que la de asistencia es una industria con presencia sindical fuerte. ¿Cómo hace Mondragón para adentrarse en este tipo de contextos y cómo hace frente a las presiones sindicales? Bueno, es una buena pregunta y es una de los retos principales que teníamos. Os he dicho al principio, no era una oportunidad, pero también un reto, ¿no? Es un mundo muy sindicalizado. Meter el modelo cooperativo en ese mundo, pues no era fácil, pero poco a poco lo hemos ido haciendo. ¿Por dónde hemos empezado? En las primeras centros que empezamos a gestionar. Normalmente el modelo de gestión en casi todos los casos se basa en convenios o con las administraciones vascas y para pues, concesiones de largo plazo, 20, 25, 30 años, donde fijamos los criterios, etcétera, para gestionar esos centros, ¿no? Entonces, en ese modelo, lo que empezamos es con los centros más pequeños y los primeros que fuimos incorporando, pues poco a poco ir contando la historia cooperativa, ir contando a las trabajadoras pues lo que entendíamos que les aportaba el modelo cooperativo frente al modelo sindical. Siempre nos ha costado muchísimo porque todos los delegados sindicales en general pues no ayudaban demasiado, no nos han de alguna manera ayudado a que las trabajadoras pasasen de estar de alguna manera afiliadas a un sindicato a dejar de estarlo y formar parte pues, de la cooperativa, ¿no? De la propiedad, y por tanto
pues cambiar un poco las reglas de juego y lo que hemos hecho con paciencia. Y el resultado actual pues es que la mitad prácticamente de las trabajadoras son socias, quiere decirse que la otra mitad todavía no lo son, y no lo son en parte porque hay centros, sobre todo en algunas zonas, que nos está resultando muy difícil porque no quieren o porque las delegadas sindicales no les dejan o les presionan para que no se cooperativicen y en otros pues poco a poco vamos avanzando. A medida que también hay cambio de personas y veteranas que salen, aprovechas la gente joven para trasladarles los mensajes y un poco nuestra filosofía y tal, y en algunas personas cala y en otras no. Pero bueno, es un trabajo difícil que nos está costando mucho tiempo, pero que no vamos a parar hasta conseguir que un alto porcentaje de las trabajadoras de GSR sean cooperativistas y sean socias. Alberto, no sabes la cantidad de preguntas que están llegando. Me voy a permitir leer algunas, muchas están repetidas, pero pregunta Pablo Hernández, estudiante de Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias, que si existe dentro del grupo cooperativas tipo hospitales o centros de salud. No, no tenemos. Antes os he dicho, cuando en 2001 apostamos pues también por impulsar nuevas iniciativas en el sector salud, donde apenas teníamos presencia, las que se han lanzado tienen que ver o con este mundo que os he contado o con la fabricación de equipamiento médico. Tenemos algunas, por ejemplo, tenemos una cooperativa que fabrica desfibriladores, tenemos otras que fabrican las catéteres y los elementos de plástico para el suministro de sangre, sueros, etcétera. Tenemos alguna otra menor que tiene que ver con todo el mundo de biomolecular y cosas de estas, que está investigando también sobre el uso de polímeros, regeneración de tejidos, etcétera, pero sí, pero no tenemos ni centros de salud ni nada. Donde gestionamos en el mundo de la salud es lo que os he contado en GSR, en el mundo sociosanitario. Muy bien, otra pregunta que llega y que me parece muy interesante como todas, ¿cómo funciona financieramente la salida de los socios estratégicos? Bueno, es buena pregunta también. En el caso de GSR, lo que hicimos fue pactar pues al tiempo con las trabajadoras y con los órganos pues una salida ordenada a un precio prefijado, de tal manera y además escalonada, de tal manera que las socias que poco a poco, las trabajadoras que poco a poco se iban haciendo con la propiedad, no tuviesen que poner ellas ninguna cantidad de dinero, sino que lo que generaba la propia sociedad se reutilizase para ir pagando al socio en su salida. Normalmente los casos que se han desarrollado en los últimos años, pues el precio es algo que no se pretende en esa salida. El socio estratégico cuando sale no pretende sacar una plusvalía pues, especialmente alta, si quiere de alguna manera sacarle un rendimiento a la inversión que ha hecho durante tiempo con esa cooperativa y el trabajo que ha hecho, pero suele ser un precio normalmente bastante por debajo del mercado. También hay realidades de cooperativas que el socio estratégico se mantiene en el tiempo y se mantiene igual toda la vida, porque a la propia cooperativa le interesa tener un socio que, aparte de darle un apoyo financiero también relevante, le aporta otro tipo de experiencia, de criterio de recursos en los órganos, etcétera, ¿no? Depende. Pero normalmente la salida, cuando se produce la salida, es en base a un precio pues razonable por debajo del mercado y buscando la forma de que la salida
se pueda hacer sin que las trabajadoras o los trabajadores tengan que poner dinero. Muy bien. Y nos queda espacio para una pregunta más de Bruno Páez, también estudiante de Mondragón. Pregunta, al inicio de GSR se buscó ganar licitaciones para ganar experiencia. ¿Qué otras opciones se consideraron para generar esta experiencia o hacerse de los primeros clientes? No, bueno, a ver, no teníamos muchas alternativas. Nosotros teníamos una dificultad para, a ver, aparte del apoyo institucional que le podía dar la propia corporación, los socios estratégicos a la iniciativa, moviendo y contactando con las administraciones, intentando de alguna manera que las administraciones nos dieran la oportunidad de demostrar que podíamos hacerlo bien, contábamos básicamente con el único aval en esa actividad que teníamos era que la persona que pusimos como promotora tenía una experiencia previa de haber gestionado varios centros durante algunos años. Y el trabajo fue, pues, casi, te diría, de confianza, pues, de las instituciones más cercanas en el País Vasco al grupo y tal, que sabían que éramos un grupo serio y tal, cuando veían en general con buenos ojos también todas las instituciones el hecho de que el modelo cooperativo podía ayudar a reducir la conflictividad en el sector. Siempre hemos tenido una imagen de ser empresas serias, que cumplimos con los compromisos, que lo íbamos a hacer bien, que íbamos a mejorar un poco. Bueno, pues yo creo que algunas administraciones también pues nos ayudaron de alguna manera a entrar en los primeros proyectos. Los primeros proyectos fueron, los 2 o 3 primeros fueron un centro de día, no sé si sabéis lo que es, aquí no sé si los hay, y un par de residencias pequeñas que nos sirvieron de alguna manera para trasladar demostrar a las administraciones públicas que teníamos capacidad de hacerlo y de hacerlo bien, ¿no? Y a partir de ahí ya fue muy rápido, porque veían que teníamos capacidad, que teníamos un modelo diferente al resto y eso pues cuajó muy rápido, cuajó muy rápido. Muy bien, muy bien. Pues Alberto, te lo agradezco muchísimo. Me gustaría platicarles a todas las personas que están aquí, si me permiten, por supuesto, me gustaría platicarles sobre 3 de nuestros programas que tenemos, que tenemos con enfoque para cooperativas o enfoque en cooperativismo y en economía social. Hemos desarrollado en la Universidad Mondragón, México, tomando como inspiración, por supuesto, el movimiento o la experiencia Mondragón, hemos desarrollado 3 programas de una licenciatura en gestión de empresas de economía social, la maestría en dirección e innovación de empresas de economía social y la maestría en creación y desarrollo de empresas de economía social. Los 3 programas son programas pensados y diseñados para atender las necesidades del mercado de economía social, por supuesto. La licenciatura en gestión de empresas es una licenciatura pensada para personas que ya trabajan o quieren trabajar en una empresa cooperativa, que quieren profesionalizar su labor dentro de la empresa y que quieren seguir creciendo dentro de la organización. La maestría en Dirección e Innovación de Empresas de Economía Social, como decimos nosotros, MADIES, es una de las maestrías en las que nosotros hemos puesto el foco para las personas que ya trabajan en las empresas cooperativas y que quieren seguir potenciando el desarrollo de sus habilidades en economía social, por supuesto, pero también en desarrollo de negocios, pero también en mercadotecnia, pero también en finanzas, pero también en gestión del talento humano. Finalmente, la maestría en creación y desarrollo de empresas sociales y solidarias es una maestría de emprendimiento social que pone en foco del emprendimiento a la persona. Es una maestría para crear emprendedores sociales cuyo resultado final será una empresa social. Los 3 programas cuentan, por supuesto, con el respaldo de la Universidad Mondragón México, del NODES, de Mondragón Educación Internacional. Ustedes podrán escanear el código que aparece en sus pantallas para recibir más información. También está ahí el número celular de Claudia Hernández, que también nos acompaña por aquí.
y el correo electrónico para recibir más información sobre cualquiera de estos 3 programas. Además, una parte importante, estos 3 programas tienen la posibilidad de realizar una pasantía internacional visitando las cooperativas del Grupo Mondragón en Euskadi, en País Vasco, y es una experiencia francamente muy, muy interesante. Y Alberto nos quería decir algo. Alberto, ¿ya estás ahí? No, simplemente despedirme. Bueno, ha sido un Alberto, placer compartir estos minutos con vosotros. muchísimas gracias. Gracias, Alberto Gorroñogoitia. Gracias a todas las personas que se conectaron. Que tengan una muy bonita tarde de jueves. Hasta luego.